Hello, welcome to Intermediate English for Hispanics 13th lesson. Hola, bienvenidos a la 13ª lección de inglés intermedio para hispanos. Soy Jorge Guerrero Toledo y estaré impartiendo estas lecciones en español y nada más haré uso del idioma inglés cuando sea necesario. Esta 13ª lección es continuación de la 12ª lección, donde se presentó la segunda parte de las formas de deletrear en inglés, lo que le llaman spelling. Y en la primera lección se presentó lo que es el ejercicio base que se utiliza en todas las lecciones. Vean esta primera lección antes si aún no lo han hecho. Y vean las lecciones en orden, ya que se hace referencia a lecciones previas. El objetivo de esta 13ª lección, parte 3, es de continuar y finalizar el tema de letrado. En la 11ª lección vimos estos temas, en la 12ª lección estos, y en esta 13ª lección vamos a estar viendo los temas de formación de adverbios, cuándo usar el and o ese símbolo que conocemos, y una miscelánea de temas cortos. Empecemos. En inglés los adverbios se utilizan igual que en español. Un adverbio se puede utilizar con un adjetivo o un verbo u otro adverbio. Y en español muchos adverbios se forman agregando el sufijo mente a un adjetivo. Por ejemplo, total más mente, totalmente. Y en inglés es muy similar, pero el sufijo es ly o ly, como quieran. Total más ly, totally. Y en ambos lenguajes el adjetivo no cambia y puede ser una palabra diferente cuando lo estamos utilizando como adverbio. Empecemos con los adverbios con ly. Como se mencionó, la mayoría de los adverbios se forman agregando ly a un adjetivo. Y veamos esto. Aquí vamos a ver una cantidad de ejemplos que ilustran esto. Y en otros casos hay unos cambios diferentes. Por ejemplo, si el adjetivo termina en y, este se cambia por ily. Busy, busily, happy, happily. Si termina en le o able o ible, nada más la e se cambia a una y. Aquí vemos ejemplos con le. Otros ejemplos con able, palabras que probablemente ya conocen. Y palabras con ible que estamos viendo que nada más se cambia la e por una y. Y si la terminación del adjetivo es con ic, este se cambia por ic, ally. Como estos ejemplos: basic, basically, specific, specifically. Pero hay una excepción muy peculiar, que es la de public, que se escribe publicly y no publicly. Otros casos, los mismos adjetivos se pueden utilizar como adverbios. Esto es en ambos lenguajes. Y en otros casos, los adverbios no provienen de adjetivos, como estas palabras. Noten aquí que tenemos la palabra hard como adjetivo y como adverbio. Y además tenemos la palabra hardly, nada más como adverbio. Deben de notar que hardly como adverbio es totalmente diferente que hard. Ahora pasamos al uso del and o este símbolo que se llama ampersand, que se puede escribir de esta forma o estas otras formas que se están mostrando en la pantalla. Y se puede utilizar o se ha utilizado en títulos empresariales y marcas como estas que vemos aquí: Johnson & Johnson, Ben & Jerry's, Arm & Hammer. Y si vamos a utilizar las marcas empresariales con iniciales, entonces el ampersand se escribe sin espacios a ambos lados, como estos: M&M's, AT&T, J&J. También se puede utilizar este ampersand en palabras habituales: fish and chips, peanut butter and jelly, las que ya conocemos. Y en escritura informal está bien utilizar el ampersand.
Anne is buying bread and butter. Pero en escritura formal no se debe utilizar la ampersand. Debemos cambiarlo por la palabra and. Parte 2. No se debe utilizar coma cuando utilizamos el ampersand. Por ejemplo, si decimos chips, nuts and beer, aquí vemos que el and debe ser precedido por una coma. Pero si la cambiamos por ampersand, entonces ya no se debe utilizar la coma. Y un uso no muy común de este símbolo para utilizada como abreviación de etcétera es este. Ampersand, letra C, punto. Ahora pasamos a la miscelánea que les mencioné, una serie de temas cortos relacionados con escritura. Algunos se utilizan en inglés y otros nada más en español. Por ejemplo, estos son los 6 temas que vamos a ver en esta ocasión. Empecemos. En inglés hay una expresión que dice I before E except after C. O sea que una E y una E escritas juntas no le siguen a una C. Y algunas personas, le agregan sometimes. ¿Por qué sometimes? Bueno, porque en realidad hay muy pocas palabras bases después de la letra C. Si buscamos en el diccionario nos vamos a encontrar con muy pocas palabras. Por lo general son menos de 30. Pero resulta que las segundas personas, cuando conjugamos y verbos en pasado terminados en CY, como este que vemos aquí, fancy, en segunda persona es fancies, que sí es con CY. Y el pasado fancied también se escribe con CY. Después, plurales de sustantivos que terminan en CY, como agency, agencies, también se escriben con CY. Comparativos de adjetivos que terminan en CY, spicy, spicier, también se escriben con CY. Entonces, en realidad, este dicho de I before E except after C, en realidad es un mito. De aquí pasamos a otro tema que yo le llamo la resiliencia de la Y. ¿Por qué? Porque la mayoría de los verbos terminados en Y no la eliminan con el sufijo ing, como estos ejemplos que estamos viendo aquí. Y los verbos terminados en ey no cambian con los diferentes sufijos. La Y se mantiene. El siguiente es, después de una Q, sigue una U. La gran mayoría de las palabras siguen de esta forma. Y cuando digo gran mayoría, son casi todas, porque hay muy pocas que no la siguen. Por lo general, esas pocas palabras son de países extranjeros, ¿no? Por ejemplo, como Qatar no se escribe con QU. El siguiente tema es, muchas veces las personas han preguntado, ¿se escribe con CK o K nada más? Resulta que hay una regla al respecto. Se utiliza CK después de una vocal con sonido corto. Y los sonidos cortos los vimos en la lección 8. Veamos la primera palabra, acknowledge. La A tiene 2 sonidos, uno corto y uno largo. Y el largo es A, o sea, su nombre. Aquí vemos todas las palabras con sus sonidos cortos. Veamos con la E, neck. La I, cricket. La O, crockett. Lock, pocket. Y la U, bucked. Son sonidos cortos. Y solo K después de un sonido largo. Veamos el primer ejemplo. Cake. Aquí escuchamos el sonido largo de la A, cake, lake. El sonido largo de la I es I, weak, seek. El largo de la I es I, como like, bike. El sonido largo de la O es O, smoke. Y el sonido largo de la U es como en duke, nuke, sluk.
El siguiente tema es de, ¿se escribe con INM o IMM? Pues resulta que en inglés en realidad hay muy pocas palabras que se escriben con INM. Y de acuerdo al diccionario Merriam-Webster, nada más hay estas dos. Y se notan son palabras compuestas. Entonces podríamos decir que no hay palabras con INM en inglés. Y la gran mayoría de palabras que en español se escriben con INM, al traducirlas se escriben con IMM, como todas estas palabras que estamos viendo aquí. Immaculate, immature, immense, etc. Y el último tema corto es, en inglés, si hay palabras con MF, MV, NB y NP, cosas que no existen en español. Con MF, tenemos las palabras comfort, harmful, y con MV, estas que vemos aquí, con NB, bonbon, inbred, rainbow, sunbelt, y con NP, sí existen esas palabras. Así que mucho cuidado si escuchan la palabra y tienen duda de que si es con esas letras, en realidad sí lo son. En resumen, las estructuras en inglés de escritura siguen ciertas normas que deben ser utilizadas para una comunicación más profesional y eficiente. Y estas mismas normas que hemos visto aquí, a excepción de las últimas dos, son las que utilizan las personas que compiten en torneos de spelling. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues lo mismo de siempre. Seguir las indicaciones que se mencionan en la primera lección por unas 3, 4 o más semanas para afianzar los temas. Y en estas ocasiones estaremos buscando e identificando las escrituras de adverbios, el uso del and y la miscelánea de temas que vemos aquí. Y siempre consultando el diccionario cuando tengamos duda. Bueno, no me queda otra cosa por decir más que muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos en 4 más semanas en la siguiente lección. Y si desean explorar otros temas, por favor de anotarlos en los comentarios. Good luck and good day.